Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Gracias por estar ahí. En este video voy a compartirles qué es el arte conceptual de una manera sintética, pensando en los antecedentes. Vamos a ver obra de Duchamp y de Warhol y bueno, las vamos a pensar juntos. Gracias por estar ahí. Vamos directo al contenido. Bueno, parte de este contenido yo lo expuse en un conversatorio en octubre del 2022, respondiendo a una invitación hermosa que me hicieron desde la ULAM, Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manabí. Yo siempre muy feliz de estar en otros países haciendo conversatorios, intercambiando. Eso es una cuestión que me nutre, que me obliga a estudiar y me encanta, por supuesto, intercambiar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por esa invitación a toda la gente de Ecuador. Bueno, tienen en el canal dos videos que hablan sobre concepto e ideas con un ejemplo publicitario. Así que si quieren ver esos videos también tienen que ver con el asunto. Ahí se los dejo con el paragüita rojo que les dibujé en su momento. Cuando hablamos de concepto, no hablamos solamente del concepto como idea, sino que hablamos del concepto como juicio, ¿no? Como pensamiento, como opinión. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué concepto tenés de tal idea? ¿O qué concepto tenés de tal persona? De lo que estamos hablando es de la reputación de esa persona, de cómo se la califica o cómo se considera una idea por su concepto, ¿no? Cómo se valora. Entonces, todas estas palabras que les estoy dejando aquí tienen que ver con el concepto. Por eso les digo el concepto del concepto, porque realmente uno se da cuenta de la riqueza que tiene nuestro idioma para definir ciertas cosas, ¿no? Fíjense que es muy amplio pensar en el concepto, no incluye solamente una idea, sino que incluye una valoración. Y eso me parece muy interesante para que pensemos el contenido que les voy a mostrar a continuación. Bueno, si hablamos de arte conceptual, lo primero que hay que decir es que Marcel Duchamp fue el que puso un inicio, digamos, en estos pensamientos. Fue un artista y ajedrecista francés. Ojo con lo de ajedrecista, me parece súper importante. Fue definido por André Breton como uno de los hombres más importantes, ¿no? El más inteligente del siglo. Realmente era muy inteligente. Él elevó el objeto cotidiano a categoría de arte. Y eso es una cosa que no existía en el momento. Rompió todos los códigos que se venían llevando en el arte, que estaban vigentes, y la verdad es que aún hoy sus ideas siguen siendo relevantes e importantes. Cambió radicalmente la idea del arte, y me parece que es importante que lo reconsideremos, ¿no? Bueno, además agrega una noción que es fuerte, y es que la creación artística no depende únicamente de tu formación académica, puede ser independiente de eso. Y la verdad es que allí rompe también una idea muy fuerte establecida con anterioridad, ¿no? Así que acá lo tienen a Marcel Duchamp, y fíjense, acá lo tienen como ajedrecista. Me gusta esta foto, aunque no se ve el tablero de ajedrez, pero es muy linda la foto. Él, de alguna manera, trabaja y define formas que hoy en día en el arte son ya comunes e institucionalizadas, como por ejemplo las instalaciones, los museos portátiles o itinerantes, la idea de las performances y de los happenings. Él trabaja mucho en eso y lo define, ¿no? Y actualmente, bueno, él es el padre de todas estas cuestiones fuertemente. Y bueno, él generó debate, generó, por supuesto, provocación, ¿no? Una de las maneras de pensar en romper con las ideas existentes era esa, y él con su obra logra estas rupturas. Bueno, acá lo ven también más adelante, es precursor del arte conceptual, por supuesto, por eso lo estamos viendo. Es precursor del pop, de la posmodernidad, y nunca abandonó el mundo del arte, aunque lo repudió, ¿no es cierto? Bueno, Duchamp intuyó que la pintura estaba muerta en los museos, que ya se había muerto la idea del arte, y que había que reconsiderarla. Entonces realiza lo que se llaman los ready-mades, que quiere decir ya hechos, y él toma ese término de la confección de prendas y de ropa que en ese momento, bueno, se llamaba la atención porque era ropa lista para usar, ¿no? Entonces esa idea de listo para usar a él le hace pensar que los objetos cotidianos listos para usar pueden ser considerados obras de arte. Eso nos parece bastante común hoy,
pero realmente era absolutamente innovador, y bueno, y muy provocador, ¿no? Por eso ahí tienen la categoría de ready made. Bueno, también, y fíjense, este es Marcel Duchamp. Fíjense lo que dijo Marcel Duchamp y cómo yo les planteo estas fotos para que vean, ¿no? En 1921, él crea, entre comillas, este personaje, que era él mismo caracterizado, ¿no? Él dice, quería cambiar mi identidad, y la primera idea que se me ocurrió fue tomar un nombre judío. Era católico y ya era un cambio pasar de una religión a otra. No he encontrado un nombre judío que me guste o que me tiente, y de repente tuve una idea. ¿Por qué no cambiar de género? ¡Wow! Eso hoy nos parece de lo más natural, pero imagínense, 1921, Marcel Duchamp caracterizado de este modo, ¿no? Inclusive este personaje que es el mismo tiene un nombre, que es el que tienen ahí, tiene 2 R's, y me parece interesante que piensen que pensarse a sí mismo como obra de arte era una cosa inédita, ¿no? De hecho, es muy fuerte poder pensarse de este modo con esta libertad, ¿no? Cambiar por ejemplo, o de nombre o cambiar de género, ¿no? Esta libertad se la dio él en 1921. Bueno, acá tenemos algunas de sus obras más tradicionales y conocidas, El desnudo bajando la escalera, de 1912, y ahí tenemos el cubismo y el futurismo, esta idea de velocidad que ya se empezaba a sentir, la idea de aceleración de los tiempos y de las producciones de las cosas, ¿no? Y después tenemos el famoso La Fuente, que es un ready-made, que es un objeto encontrado y es un mingitorio, ¿no? Que nos plantea que cualquier objeto industrial, inclusive uno que en otro momento hubiera sido imposible pensarse en un museo, bueno, este objeto puede ser una obra de arte, ¿no? Si se quita de su contexto original, puede ser una obra de arte, y eso es lo que nos dice Marcel Duchamp, y con ese planteo nos plantea qué es el arte, ¿no? ¿Qué es el arte? A partir de allí, la crisis enorme que se produce con la idea del arte, bueno, la conocemos y creo que sigue hasta el día de hoy. Bueno, fíjense el humor de Marcel Duchamp. Esta es la tumba familiar de Marcel Duchamp, y él hizo grabar en la tumba, dejó dicho que grabaran siempre los demás son los que mueren, ¿no? Ese humor negro es genial, y bueno, esa manera irónica de referirse a la realidad y de trabajar la materialidad me parece que es muy importante y es muy Duchamp. Y el otro que vamos a ver acá es Andrew Warhol, que lo conocemos comúnmente como Andy Warhol. Fue un artista plástico y un actor también estadounidense, considerado el padre del pop art en el siglo XX, ¿no? Acá lo tienen a Andy Warhol, es muy reconocido, hay una serie con sus diarios íntimos, donde, bueno, se muestra aspectos más vinculados con su individualidad, con su cuestión subjetiva, ¿no? No se ve tanto su obra. Pero bueno, a nosotros nos interesa ver qué elementos son importantes de la obra de Andy Warhol, algunos que he seleccionado yo, para avanzar con este análisis de lo conceptual. Bueno, acá lo tienen con una obra que se llama Reigning Queens, con rostros de 4 monarcas de la época. La serigrafía le permitió a Andy Warhol producir imágenes en serie, y eso sí que es una ruptura también, ¿no? El hecho de que la imagen se repita de esta manera es muy Warhol y es muy de la actualidad. Si uno se pone a pensar, esta idea de repetición constante, de exceso de imágenes, es muy de nuestra época. Y bueno, lo que Andy Warhol aporta desde su obra es la comunicación publicitaria vinculada con el mundo del arte, cosa que antes no sucedía. Y por supuesto, Andy Warhol también se toma a sí mismo como obra de arte. Su personalidad era muy tímida, pero él logra configurarse él mismo como personaje, y eso es muy relevante y continúa hasta el momento, ¿no? con determinados artistas. Bueno, conocen ustedes las latas de sopa Campbell's. Esta es una serigrafía sobre telas, ¿no? Y son 32 lienzos que muestran las diferentes variedades de sopa que, según cuentan, el mismo Andy Warhol probaba y comía durante muchos años, ¿no?
Acá tienen la repetición, la idea del consumo llevada al arte. Hoy no nos parece tan sorprendente, pero fue muy sorprendente. Era como entrar a un supermercado, ¿no? Pero con diferencias, porque la verdad es que había todo un cuestionamiento sobre los consumos, sobre el consumismo, a dónde nos iba a llevar eso. Entonces Andy Warhol te lo pone frente a la nariz, ¿no? Y te plantea, bueno, en qué se va a transformar el arte, ¿no? Así que es muy fuerte y muy interesante toda la obra de él con las repeticiones y con el mundo publicitario incorporado a la obra de arte. ¿Ven? Acá tenemos, por ejemplo, una obra de Andy Warhol que habla sobre el consumismo de la sociedad contemporánea, la botella de Coca-Cola, que es icónica. Y bueno, aparece en muchas obras posteriores de él esta idea de incluir logotipos, de incluir imágenes publicitarias en la propia obra de arte. Bueno, nuevamente la repetición, el exceso de imágenes y también acá lo que vemos, que también como yo les contaba, él mismo se transforma en obra de arte, pero él lo que observa es que las personas pueden ser productos a ser consumidos y eso es muy actual, ¿no? Y lo ves acá en este trabajo que hizo para Marilyn Monroe, a las semanas siguientes de la muerte de ella en 1962. Acá tenés su brillo, su repetición y su desaparición, ¿no? Y la oscuridad de su desaparición. Bueno, esto es importante porque nos lleva a la reflexión sobre lo humano y las personas convertidas en productos de consumo. Bueno, acá tenés a Andy Warhol en uno de sus retratos infinitos y también lo tenés con Basquiat, con quien trabajó en un grupo en los 80, que estaba integrado por varios artistas interesantes como Kate Haring, también estaba Madonna en esos momentos en Nueva York. Y Andy Warhol, bueno, incorpora estos temas de la cultura de masas, ¿no? Y rompe esta idea de que el arte tiene que ser intelectual, ¿no? Él se vuelve provocador en este sentido y bueno, acá tenemos algunas imágenes de su trabajo y de él mismo como objeto artístico. Bueno, el arte conceptual, para ir al grano después de haber hablado de estos dos grandes, es un movimiento que emergió en la mitad de los años 60, ¿no? Y es una reacción contra, siempre en general sucede eso, son reacciones contra el formalismo, ¿no? Todo era forma y nada era contenido. Entonces, a partir del predominio y de la importancia de la forma, el arte conceptual se plantea lo contrario, ¿no? Esos jóvenes artistas deciden que había que hacer hincapié en los conceptos, en las ideas, ¿no? Usan la sátira y la ironía y abarcan distintas disciplinas. Son herederos de todo esto que veníamos hablando antes. Incluyen las posibilidades de usar música, literatura, artes plásticas y combinar de manera interdisciplinaria. Eso también es importante del arte conceptual, que tiene obras realizadas con infinitas técnicas, digamos. Pueden ser videos, pueden ser elementos tomados, por ejemplo, de la realidad y reconsiderados, etcétera, pero siempre priorizando el concepto, ¿no? Entonces, bueno, acá les digo, usa videoarte, usa ready-made, que ya venía de Duchamp, fotografías, performance, objetos, instalaciones, etcétera. Eso ya ustedes pueden buscar por su cuenta. Yo les voy a mostrar un par de ejemplos acá, ¿no? Sol Levitt introdujo el término en la jerga del arte, y dijo, la idea o el concepto es el aspecto más importante de la obra y lo dijo en 1967. La única pretensión del arte es el arte mismo. El arte es la definición del arte, dice Kossuth. Entonces, bueno, esta categoría de arte conceptual que prioriza la idea se aplica a una gran cantidad de obras en la actualidad. Bueno, veamos acá un cuadrito que les armé para poder hablar de arte conceptual, ¿no? Y Sol Levitt también nos dice, el arte conceptual es bueno solo si la idea es buena. Hasta ese punto llega el concepto en el arte conceptual, ¿no? Bueno, se pasa de la idea de un objeto, de una materialidad, a una idea o concepto, a una especulación intelectual. Se pasa del dominio técnico, de la importancia de que vos manejes una técnica y de que puedas realizarla y tengas la obra finalizada, se pasa de eso a la importancia de un boceto, de un proyecto, de una nota que vos vas armando y eso es la obra. Entonces el arte conceptual a veces es un simple proyecto,
no la obra terminada. Así que eso es muy rupturista y muy importante. Y el arte conceptual plantea que el objeto no tiene que ser bello, sino que tiene que transmitir una idea. Esto te lo digo para que comprendas bien de qué estamos hablando cuando hablamos de arte conceptual. Y veamos a qué, digamos, llega este tipo de cosa, ¿no? Porque esto plantea infinitas obras de mayor o menor representación o calidad, pero bueno, esto va avanzando en la época y aún hoy es importante. Bueno, un ejemplo de arte conceptual que fue muy discutido, por supuesto, pero que es importante y que me parece que estaba bueno incluir en este video es lo que Piero Manzoni realiza en 1961, que es obra de arte conceptual, inspirado un poco por lo que dijo Schwitters, que dijo todo lo que escupe el artista es arte. Fíjense, ¿no? Todo lo que produce un artista es arte. Entonces Piero Manzoni directamente pone latas, recipientes de metal con sus propios excrementos. Acá yo ya me tapo la nariz, listo, y te muestro esta obra de arte contándote que son 90 latas con merda de artista. Y así se llama la obra de Manzoni, ¿no? Merda de artista. Esto es muy relevante porque, bueno, estas latitas que incluían 30 gramos de materia fecal del artista se vendieron y fueron numerados, etc. Entonces fíjense hasta dónde llega la idea del arte conceptual, ¿no? Todo lo que produce el artista es arte y entonces vinieron aliento de artista, sangre de artista, etc. Ustedes pueden buscar más, pero en esta cuestión de llevar el arte lejos de la materialidad, ya la materia no importa, inclusive puede ser materia fecal una obra de arte. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué te parece? Contame abajo del video. Bueno, veamos entonces algunos puentes entre épocas y una misma materialidad en otro contexto, ¿no? Pero con otro concepto. Esto te quiero mostrar un par de ejemplos de esto, un poco llevada por la idea de Lavoisier que dice nada se pierde, todo se transforma. Te voy a mostrar algunos puentecitos que encontré para completar este video. Bueno, fíjate acá Marcel Duchamp que nos muestra una postal de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Acá ves esta postal donde él ha dibujado barba y bigotes a la Mona Lisa, lo cual era una falta de respeto total en 1919, ¿no? Y encima el título incluye letras de una frase que dice ella tiene el culo caliente. Fíjate la falta de respeto, la ruptura total. Y después en 2004, ya que hablamos de un mismo elemento, cómo cambia conceptualmente con la época, ¿no? En el 2004 tenemos a Banksy, ustedes conocen que es el artista, bueno, callejero, y Banksy lo que hizo fue colgar en el propio Museo del Louvre de París, y acá ven la imagen que fue tomada por las cámaras, una obra de la Mona Lisa, que es esta que están viendo acá, ¿no? Con esta sonrisa. Esta sonrisa no es cualquiera, es un smile, y un día vamos a hacer algún video sobre el smile, que es un objeto de consumo interesante. Pero acá ven cómo Banksy colgó la obra y parece que ha estado durante un tiempo indefinido esa obra antes de ser retirada. Así que fíjense cómo un mismo elemento, una misma obra, cambiando su contexto, cambiando el artista y cambiando el concepto, se modifica. Así que hay cosas que permanecen y otras que se modifican y cambiando los conceptos podemos reconsiderar obras. Bueno, acá tenés La banana de Andy Warhol, que era parte de un álbum en las épocas en que Andy Warhol decide apadrinar una banda de rock. Entonces él hace esta banana que tenía un sticker que se podía despegar aquí y veías la banana por dentro, por supuesto muy fálico toda la propuesta de Andy Warhol, pero bueno, esto es de 1967. Y bueno, en el 2020 tuvimos en el Art Basel de Miami Beach un trabajo de Cattelan que fue simplemente una banana pegada contra un muro con una cinta, ¿no? Me parece que es interesante pensar estas cuestiones para advertir que un mismo objeto puede ser reconsiderado. Bueno, nuevamente, también tenemos acá la obra de Warhol vendida en 31 millones de dólares en una subasta, que es una Coca-Cola. Y acá tenemos una obra de Ai Weiwei, que es un artista actual,
que lo que hizo fue llevar eso al extremo, ¿no? Puso el isologotipo de Coca-Cola, que es una marca histórica y mundialmente conocida, y que supone el consumismo, implica ideas de consumismo, sobre una vasija neolítica, ¿no? ¿Cómo esto se reinterpreta? ¿Qué concepto supone el hecho de que el logotipo de Coca esté en una vasija ancestral? Eso es una manera de revisar y de reconsiderar un mismo elemento. Bueno, acá tenemos a Ai Weiwei también en una instalación original de 760 bicicletas. Piensen que él es un artista chino y está evocando el uso histórico de la bicicleta en la China, que fue cambiando en los últimos años, en la medida en que se incorporaron más autos, ¿no? Pero esto es un mismo objeto que Marcel Duchamp, que en 1913 hizo lo que se llamó el primer ready-made, el objeto ya hecho, ¿no? Que fue esta rueda de bicicleta. Así que fíjense el tema bicicleta reconsiderado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá en común? Tenemos al desnudo bajando la escalera de Duchamp, tenemos las latas de sopa Campbell's de Andy Warhol, tenemos las bicicletas, la escultura de Ai Weiwei. Entonces tenemos ideas en común, ¿no? La serie, la repetición, la industria, la saturación, la idea del movimiento, de la aceleración de los tiempos, que es lo que vivimos actualmente, la velocidad, el consumo, todas esas ideas están plasmadas en los trabajos conceptualmente de estos distintos artistas. Bueno, ¿qué es el concepto entonces? Además de todo lo que hemos visto, el concepto es una idea que le da sentido a algo, ¿no? Le da razón de ser. Si no hay concepto, no hay fundamento, no hay sentido, no hay orientación. Entonces, si no tenés orientación, ¿cuál va a ser la acción, ¿no? Carece de sentido y de profundidad. Entonces, ¿qué nos pasa cuando no hay sentido, cuando no hay concepto, cuando no hay algo que sustente lo que hacemos? Se nos produce una apatía, un hueco, una sensación de arbitrariedad, de capricho, ¿no? Estamos como alienados y pensamos de una manera más violenta, más aislados, más rígidos. Todo eso sucede cuando no hay idea, cuando no hay un fundamento del por qué se hacen las cosas. Así que yo sugiero que es muy importante para producir imágenes visuales el concepto, por supuesto, pero también es importante la materialidad. Tal vez a esta altura podemos hablar de que ambas son importantes, de que una se puede llevar bien con la otra y bueno, ya podemos profundizar más sobre el asunto, pero lo que importa es que comprendamos cuál es la importancia del concepto, ¿no? La importancia del concepto es esta que les digo, darle sentido a una producción. Bueno, se está sintiendo que hay como una amplia reducción, y acá tienen un oxímoron del concepto, ¿no? Como que hay cosas que son muy arbitrarias, que lo que importa es, bueno, la forma, o que hay cosas que parecen huecas, ¿no? Vacías, sin sentido. Eso en todas las épocas ha sido así. Siempre se hacen, digamos que los humanos estamos signados por ideas existenciales no resueltas y preguntas no resueltas. Pero bueno, parece que se achicara la idea de qué es nuevo, la posibilidad de transgredir, ¿no? Porque se ha visto tanto y se ha producido tanto. Pero bueno, siempre hay que volver al concepto, no hay mucha alternativa. Es en el concepto, en el fundamento, donde podemos encontrar la salida a esta sensación. Bueno, oxímoron es lo que vivimos constantemente. Creo que tenemos que encontrar el sentido, buscar en el pasado, buscar en el presente, buscar en los trabajos de otras personas que son referentes. Por eso en mi canal voy agregando en la medida de lo posible trabajos de referentes, porque siempre vamos a poder encontrar el sentido, aún en uno de los oxímorons más fuertes que hemos vivido, que es estar separados pero juntos. Eso ha sido un desafío. Y tenemos que avanzar en ese contexto, ¿no? En ese contexto difícil. Bueno, acá tienen las fuentes de todo lo que les mostré en este video. Ojalá les haya gustado, les parezca interesante. Pónganme qué opinan. ¿Qué opinan del concepto y de la materialidad de las cosas? ¿Cómo les parece que funcionan estas cuestiones? En fin, me parece que está bueno que intercambiemos. Gracias por estar ahí. Espero un like, obviamente, que se suscriban y todas sus opiniones. Y como siempre les digo, gracias, gracias. Les voy a dejar acá arriba algún otro video vinculado con estos temas. Y bueno, vamos para adelante. Que estén muy, muy bien. Gracias por todos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.